Domingo por la tarde. El comedor todavía con los platos sin recoger. No hubo pelea. No se gritó. No hay nada que señalar con el dedo y llamar el momento en que todo se rompió. Solo ese silencio particular que queda después de que alguien dice algo que no debió decir. Y la otra persona no responde. El silencio de después. Él ya se fue. Se levantó de la silla, tomó las llaves y salió sin volver a mirarla. La novia también se fue. Los nietos se fueron con su madre. La casa que hacía 40 minutos tenía el ruido normal del domingo familiar, quedó de pronto con ese silencio que pesa más que el ruido. Y ella está de espaldas en la cocina. De espaldas porque así no tiene que mirar a nadie. Porque con las manos en el fregadero y los ojos en el agua, tiene algo donde poner la atención, mientras ordena adentro lo que no puede ordenar afuera. Nadie la vio morderse el labio. Nadie escuchó lo que no dijo. Nadie sabe cuánto le costó no responder, cuánto le costó quedarse quieta cuando él habló como habló, frente a su novia, frente a los nietos, con ese tono que no se usa con una madre. ¿Cuánto le costó darse la vuelta y caminar hacia la cocina como si nada? Como si lo que acababa de pasar fuera algo que una mujer adulta simplemente absorbe sin que le deje marca. Le dejó marca. Y ahora está lavando los platos del domingo con los ojos húmedos que no se convirtieron en llanto, porque si se convirtieran en llanto, alguien podría escucharla desde otra habitación. Y no quiere que nadie la escuche. Esa mujer existe. La he visto muchas veces. No en esta cocina específica, pero sí en decenas de cocinas parecidas. En sacristías, en despachos parroquiales, en bancas de iglesia donde alguien espera a que todos se vayan para poder soltar lo que no pudo soltar en casa. Y lo que esa mujer siente esta noche, mientras el agua corre y nadie la ve, es algo que tengo que nombrar con precisión antes de continuar. No es solo dolor, es confusión. Porque callarse cuando deberías hablar, quedarte quieta cuando tenías todo el derecho de responder, tragar tu dignidad frente a testigos, eso se siente exactamente como perder. Y a esa mujer nadie le ha explicado lo que Padre Pío sabía. Lo que voy a decirte esta noche va a cambiar la forma en que ves ese momento. No el domingo pasado, no la última vez que callaste cuando debiste haber hablado, no el momento específico que todavía te duele cuando te acuerdas de él, sino todo ese tipo de momentos. Porque hay algo que Padre Pío enseñó y que casi nadie sabe sobre lo que pasa en el cielo cuando una madre traga su dolor en silencio. Antes de continuar, necesito decirte algo que no digo seguido, algo personal. Lo cuento porque lo que voy a explicarme esta noche tiene sentido de una manera diferente cuando lo escuchas de alguien que estuvo del otro lado. Yo fui ese hijo. No metafóricamente, no en un sentido espiritual vago, literalmente. Tenía 17 años. Era un domingo de febrero en Puebla. Mi madre, doña Dolores, llevaba toda la mañana en la cocina. Misa de 11, comida de la 1, la casa que olía a arroz y a mole rojo desde las 9 de la mañana. Esas cosas que una madre hace sin que nadie se lo pida y sin que nadie le diga gracias de la manera que merece. Mis amigos llegaron a las 3. Los metí al patio sin avisar. A las 2:30 de la tarde del domingo, con el mole todavía en la estufa. Mi madre salió con la charola de las tazas de café, nos vio, me miró, y yo, antes de que pudiera decir nada, la miré a los ojos frente a todos mis amigos y le dije, no empieces, mamá. Esas palabras exactas, no empieces, mamá, con ese tono, con esa mirada, con el peso de los 17 años que creen que la autoridad de la madre es algo que se puede doblar cuando hay público. Ella no respondió. Recogió las tazas que había traído, se dio la vuelta y entró. Escuché el agua correr. Mis amigos siguieron hablando. Yo me reí de algo.
No recuerdo de qué. Me reí porque la alternativa era dejar de reírme, y ninguno de los dos teníamos 17 años para hacer eso. Pero escuché el agua correr. Y aunque no lo admití en ese momento ni en los siguientes años, supe exactamente qué significaba ese sonido. Eso fue hace más de 40 años. Lo que sucedió después, lo cuento más adelante. Porque para cuando llegue ese momento, vas a entender por qué lo cuento. ¿Por qué importa? Porque el dolor de ese domingo de febrero tiene algo que ver con lo que Padre Pío enseñó sobre el silencio y el purgatorio. Pero primero, necesito que entiendas qué es lo que estaba ocurriendo en esa cocina mientras yo me reía en el patio. Hay una pregunta que me han hecho muchas mujeres en mis años de consejería pastoral. La variante más honesta, la que a veces llega después de varios minutos de platicar otros asuntos, como quien lleva algo en el bolsillo y finalmente se decide a sacarlo, es esta. ¿Callar fue cobardía o fue virtud? Porque no siempre es claro. La Iglesia habla de poner límites, de la dignidad personal, de que uno no tiene obligación de someterse al maltrato, y todo eso es verdad. Todo eso lo enseña la Iglesia con razón, pero hay una línea entre defenderse con palabras y responder con más fuego en un momento de escalada. Y muchas veces la mujer que cayó no lo hizo porque se dio. Lo hizo porque leyó el momento con esa inteligencia emocional que las madres desarrollan durante décadas de criar seres humanos difíciles. Y aún así, después del silencio, viene la duda. Me hice más pequeña. Perdí algo que no voy a recuperar. Debí haberle dicho algo. Esa duda no es debilidad, es honestidad. Y esta noche quiero responderte con la misma honestidad con que Padre Pío respondía cuando alguien llegaba ante él con una pregunta que tenía miedo de hacer. No con consuelo fácil, con la verdad. La verdad empieza en algo que Padre Pío dijo, y que sus hijas espirituales en San Giovanni Rotondo guardaron durante décadas. Una frase que en el primer momento suena extraña, quizás incluso incómoda, pero que cuando la entiendes completamente, cambia el peso de lo que llevas. Padre Pío dijo, sufriendo podemos darle algo a Dios. El don del dolor, del sufrimiento, es algo grande que no puede lograrse en el paraíso. Detente un momento en esa frase. Algo que no puede lograrse en el paraíso. Piensa en lo que eso significa. El paraíso es la plenitud. Es la beatitud. Es el estado donde ya no hay falta, ya no hay herida, ya no hay nada que sane porque ya no hay nada roto. En el paraíso no hay dolor. Y Padre Pío dice, por eso en el paraíso no se puede dar lo que el dolor produce. El sufrimiento ofrecido a Dios es una moneda que solo se acuña en la tierra. Solo aquí, donde las cosas duelen de verdad, donde las palabras dejan marca, donde una madre puede morderse el labio frente a su hijo y no responder, y que eso le cueste algo real. Solo aquí se produce ese don que ni los ángeles, ni los santos en gloria, ni ningún alma ya purificada puede producir. Ellos ya no sufren, tú sí. Y lo que tú hiciste ese domingo en la cocina, ese silencio que te costó todo, tiene un peso espiritual que Padre Pío no solo enseñó en teoría. Él lo vivió, décadas enteras, con una precisión que ningún manual de espiritualidad puede igualar. Porque hay algo en la vida de Padre Pío que muy poca gente conoce en todos sus detalles. No los estigmas, no las bilocaciones, no los milagros documentados que llenan cientos de páginas en la positio de su canonización. Esto es diferente. En el año 1922, el Vaticano abrió una investigación sobre Padre Pío. Lo acusaron de fraude. Lo acusaron de manipular a sus penitentes, de tener relaciones inapropiadas con mujeres, de fingir los estigmas, de explotar económicamente la devoción que había despertado a su alrededor. El Santo Oficio,
que es la congregación del Vaticano encargada de la doctrina y de los procesos disciplinarios más graves, declaró que las manifestaciones de Padre Pío eran ilusiones y autosugestión, y en 1923 le retiraron el ministerio público. No podía celebrar misa públicamente, no podía confesar, no podía escribir cartas espirituales sin supervisión. Las multitudes que lo buscaban en San Giovanni Rotondo fueron dispersadas. El hombre que había confesado durante años a miles de personas, que había guiado a almas que venían de toda Italia y de toda Europa, que había recibido visitas de almas del purgatorio y ofrecido su propio cuerpo como sufragio por ellas, ese hombre quedó reducido a silencio forzado. Y duró así 10 años. Desde 1923 hasta 1933, 10 años en que lo más humillante no era la restricción, era la injusticia de la restricción, porque Padre Pío sabía lo que era, no porque fuera vanidoso, sino porque los dones que él tenía no eran creación suya y no podían ser suprimidos por ningún decreto de ninguna congregación. Las almas del purgatorio seguían apareciéndosele. La gracia seguía operando en su vida. Dios no había cambiado de opinión sobre Padre Pío, aunque el Vaticano sí. Y sin embargo, en 10 años no hay una sola carta pública de protesta, no hay una sola declaración de defensa propia dirigida a los que lo acusaban. No hay un solo gesto de reclamo ante la injusticia documentada de esa situación. Sus hijas espirituales le preguntaron, porque ellas sí sabían la verdad y no entendían el silencio. Le preguntaron por qué no se defendía. Y Padre Pío respondió algo que se quedó grabado en el testimonio de sus dirigidas espirituales. Solo dijo, que se haga tu voluntad. 5 palabras, mientras lo acusaban de fraude, mientras sus penitentes le eran quitados, mientras las investigadoras del Vaticano dictaminaban que sus dones eran ilusión. Que se haga tu voluntad, no resignación pasiva, no derrota. Algo completamente diferente que Padre Pío entendía con una claridad que solo viene de haber vivido al pie de la cruz. Mientras callaba, Padre Pío ofrecía, y mientras ofrecía, algo ocurría en el plano que no se puede ver. Los testimonios de sus hijas espirituales, documentados en el proceso de canonización, dicen que fue precisamente en esos 10 años de silencio forzado cuando mayor número de almas reportaban ser liberadas del purgatorio por la intercesión de Padre Pío. Los 10 años más humillantes de su vida fueron los 10 años más fecundos de su ministerio espiritual. Y eso no es coincidencia. ¿Entiendes lo que eso significa para ti? La tarde del domingo en la cocina. El momento en que callaste cuando tenías todo el derecho de hablar. Ese silencio que te costó la dignidad frente a tu propio hijo, frente a su novia, frente a quien fuera. Ese momento tuyo, humano, imperfecto, doloroso. Ese momento tiene la misma lógica espiritual que los 10 años de Padre Pío. No porque seas una santa, no porque fuera una decisión perfectamente calculada con intención de ofrenda, sino porque el dolor real, ofrecido a Dios aunque sea en medio del caos y la confusión, tiene el mismo peso que el dolor ofrecido con plena lucidez mística. Dios no mide la elegancia de la ofrenda, mide el costo. Y tú sabes cuánto te costó. Hay algo más que necesito explicarte. Una cosa que la doctrina de la Iglesia enseña y que Padre Pío conocía mejor que nadie por su contacto directo con las almas del purgatorio. El Catecismo de la Iglesia Católica, en los numerales 1030 y 1032, enseña con precisión lo siguiente. El purgatorio es un estado de purificación. Las almas que mueren en gracia, pero con deudas espirituales no saldadas, pasan por ese proceso de purificación antes de entrar en la gloria plena. Esas almas no pueden obtener su propia purificación.
no porque Dios no lo quiera, sino porque el estado de la vida en el que se puede ganar mérito ya terminó para ellas. El tiempo de merecer es la tierra. El tiempo de recibir el fruto de lo merecido es la eternidad. Y aquí viene lo que muy poca gente entiende con claridad. Las almas del purgatorio dependen de los vivos, dependen de la misa ofrecida por ellas, de las oraciones dirigidas a Dios en su nombre, de los actos virtuosos de los vivos aplicados a su purificación. Eso es la doctrina de los sufragios. El catecismo en el numeral 1475 lo dice con una precisión que Padre Pío vivía cotidianamente. En la comunión de los santos existe entre los fieles que peregrinan en la tierra y los que ya han sido purificados o están en vías de purificación, un vínculo de amor y un intercambio de bienes espirituales. Los actos meritorios de los vivos pueden ser aplicados a las almas del purgatorio. No solo las misas, no solo los rosarios, los actos meritorios. Y entre los actos meritorios que tienen mayor peso espiritual, Padre Pío enseñó en su práctica pastoral algo que sus hijas espirituales transmitieron durante décadas: los actos de humildad sufrida en silencio. Específicamente, la humillación pública aceptada sin respuesta. Porque ese acto implica un ejercicio de voluntad que muy pocas cosas en la vida exigen con esa intensidad. No es lo mismo recibir una injusticia y no poder responder. Es recibir una injusticia, poder responder, tener razón, tener palabras listas, tener testigos que serían de tu lado si hablaras, y aún así no hablar. Eso es lo que tú hiciste. Y Padre Pío dejó enseñado que ese tipo de acto ofrecido a Dios tiene el poder de mover almas que están atrapadas en el purgatorio. No de cualquier manera. El alma que lo ofrece específicamente, que lo dirige con intención a alguien, actúa como sufragio activo. El silencio que callaste en la cocina, si lo ofreces esta noche, puede acortar el tiempo de purificación del alma de tu hijo. No después de que él muera. Ahora. Porque el alma no espera a la muerte para necesitar ayuda espiritual. La gracia que se mueve en el alma de tu hijo como resultado de tu sufrimiento ofrecido ya está operando. Aunque tú no lo veas, aunque él no lo sepa, aunque nadie en esa familia tenga idea de lo que ocurrió en la cocina del domingo mientras el agua corría. Recuerdo la noche que entendí esto. No como concepto teológico, como realidad viva. Habían pasado 20 años desde ese domingo de febrero en Puebla. Yo tenía 37. Acababa de entrar al seminario para prepararme para el diaconado. Estaba leyendo el epistolario primero de Padre Pío, las cartas al Padre Benedetto del período de 1914 a 1915. Y me topé con un párrafo que me detuvo. Padre Pío escribía sobre el deseo de ofrecerse al Señor como víctima por los pobres pecadores y por las almas del purgatorio. Decía que ese deseo había crecido en su corazón hasta convertirse en una poderosa pasión. Una víctima, no en sentido de derrota, en sentido de ofrenda. El que ofrece su sufrimiento actúa como víctima en el sentido litúrgico del término. Algo precioso, entregado libremente, que tiene valor en el altar. Me quedé con el libro abierto un momento largo y pensé en mi madre, Doña Dolores, su nombre de siempre. Pensé en ese domingo, en el agua corriendo, en el sonido que yo escuché desde el patio mientras me reía de algo que ya no recuerdo, y me pregunté algo que no me había preguntado en 20 años. ¿Qué hizo ella después de entrar? No lo sabía. Nunca se lo había preguntado. Nunca lo mencionamos. Ese domingo pasó como pasan tantos domingos difíciles, sepultado bajo otros domingos y otros años, y la rutina de una familia que sigue funcionando aunque haya cosas que quedaron sin decirse. Esa noche la llamé. Era tarde. Ella ya iba a dormir.
Le pregunté si recordaba ese domingo de febrero, el del patio, los amigos, la charola de las tazas. Hubo una pausa pequeña. Sí, lo recordaba. Le pregunté qué había hecho después de entrar a la cocina. Respondió sin dudar. Me dijo, recé por ti. Le ofrecí a la Virgen lo que me dolió. No te guardé rencor porque para eso no había tiempo. Necesitaba usarlo en algo que te sirviera. Esas palabras exactas. Necesitaba usarlo en algo que te sirviera. No lo guardé en silencio en el teléfono. Le dije, mamá, yo entré al seminario ese otoño. Nunca lo conecté con ese domingo. Ella tampoco lo había conectado. Pero cuando lo escuchó, no se sorprendió de la manera que yo esperaba. Lo que dijo fue, yo sabía que Dios iba a hacer algo con eso. No sabía el qué ni el cuándo. No sabía el qué ni el cuándo, pero lo entregó. Y Dios hizo algo. No inmediatamente, no de la forma que ella hubiera pedido si le hubieran dado a elegir. No en el momento que cualquier observador externo hubiera considerado oportuno, sino en el tiempo de Dios, que no siempre coincide con el nuestro, y que sin embargo llega. Quiero que entiendas algo que puede cambiar la forma en que ves los momentos difíciles que están por venir, porque habrá más domingos. No quiero decirte lo contrario, porque sería mentirte. Habrá más cenas, más reuniones familiares, más momentos en que alguien dice algo que duele frente a testigos. Habrá más veces en que el impulso de responder sea completamente legítimo y completamente comprensible, y aún así, algo en ti te diga que no es el momento, que responder ahora no sirve, que el silencio tiene que ser la respuesta, aunque no se sienta como respuesta. Esos momentos van a seguir llegando, y lo que Padre Pío quería que sus hijas espirituales entendieran, lo que él vivió durante 10 años con una fidelidad que la Iglesia reconoció formalmente décadas después de su muerte, lo que yo entendí de mi madre una noche de teléfono cuando ella tenía más de 80 años, es esto: el silencio no es pasividad. El silencio ofrecido es la forma de acción más poderosa que existe en el plano espiritual. Porque no cuesta nada gritar cuando algo duele. Cuesta algo inmenso callarse cuando tienes razón, tienes palabras y tienes testigos. Y ese costo es exactamente lo que lo hace valioso. Lo que no cuesta nada no tiene peso de ofrenda. Lo que cuesta todo, ofrecido con intención, tiene el peso de lo que Padre Pío llamó en su carta al Padre Benedetto el don más grande que un alma puede entregar a Dios desde la tierra. Hay algo más que el doctor de almas que fue Padre Pío dejó enseñado sobre este tema. Algo que sus hijas espirituales guardaron porque tardaron años en entenderlo completamente. Padre Pío enseñó que cuando no se puede hablar de agotamiento o de dolor, uno debe permanecer ante Dios como los sirvientes en la corte, haciendo reverencia, sabiendo que Él ve la presencia y favorece el silencio. Como los sirvientes en la corte, no el sirviente que lleva el mensaje y habla, el sirviente que está presente, que hace la reverencia, que espera y que el rey reconoce con la mirada, porque sabe que ese sirviente está ahí, aunque no haya dicho una palabra. Dios reconoce el silencio que se le hace a él. El silencio que cargaste en la cocina del domingo, si lo traes esta noche ante Dios con intención, se convierte en presencia, en esa presencia silenciosa que Padre Pío describe como favorecida, que el Rey reconoce, que el Rey recompensa, aunque nadie más la haya visto, aunque el que te humilló ni siquiera sepa que ocurrió algo en esa cocina que tiene peso en el cielo. Y hay una cosa más que necesito decirte antes de la oración de esta noche, algo sobre la humildad. Porque hay personas bien intencionadas que pudieran escuchar esto y decir, entonces una madre siempre debe callar. Entonces una madre debe aguantar cualquier cosa sin responder. Eso no es lo que dije. Eso no es lo que Padre Pío enseñó. Lo que Padre Pío llamó la forma más alta de la humildad no es el silencio en cualquier circunstancia.
es amar la propia abjección. Esa frase tan difícil. Amar no significa desear que te traten mal. Significa no dejar que la humillación te quite lo que eres. Significa que después del momento doloroso, el alma no está disminuida, sino enriquecida con algo que el que humilló no sabe que te dio. Porque la humillación aceptada sin amargura no te hace más pequeña, te hace más grande de una manera que ninguna victoria verbal puede igualar. Padre Pío también dijo esto con precisión. La humildad es la verdad, y la verdad es la humildad. La verdad de ese domingo en la cocina es que tú eres quien eres, con el amor que tienes, con los años de vida que diste a ese hijo, con la dignidad que nadie le puede quitar con palabras aunque haga todo lo posible. Eso no cambia con un comentario en la mesa del domingo, no cambia con el tono que usó frente a su novia, no cambia con el silencio que siguió. La verdad de lo que eres no depende de que él la reconozca. Padre Pío añadió algo más sobre la humillación que me parece importante en este momento. Dijo, cuando el Señor te vea humillado hasta el suelo, extenderá su mano. Cuando el Señor te vea humillado hasta el suelo, no cuando la gente te vea recuperada, no cuando el hijo pida perdón, no cuando el domingo siguiente sea mejor. Cuando el Señor te vea, y el Señor te vio en esa cocina, te vio morderte el labio, te vio lavando los platos para no tener que mirar, te vio cargando lo que callaste y extenderá su mano. No necesariamente mañana, no necesariamente de la forma que tú pedirías, si pudieras diseñar la respuesta, pero la mano se extiende, porque lo que tú hiciste ese domingo tiene registro donde importa. Hay un momento en el proceso de canonización de Padre Pío, en la Positio de 1999, que me impactó cuando lo leí por primera vez. Entre los testimonios documentados de personas que recibieron gracias por intercesión de Padre Pío, hay un patrón que los biógrafos observan y que tiene que ver con el tiempo. No son los milagros inmediatos los más frecuentes, son las gracias que llegaron años después, a veces décadas después, a veces para personas que ya no estaban vivas para verlas. La madre que oró durante años por un hijo distante y que murió sin verlo regresar. Y el hijo que encontró a Dios 3 años después de la muerte de ella. Cuando una circunstancia inesperada lo detuvo, y él sintió algo que no podía explicar con palabras. Algo que tenía la forma del amor de una mujer que ya no estaba. La oración ofrecida no tiene fecha de vencimiento. El sufrimiento ofrecido tampoco. Lo que tú entregaste ese domingo, lo que estás por entregar esta noche con la oración que te voy a enseñar, no desaparece si no ves resultado inmediato. Se queda activo en el plano que no se puede ver, pero que es más real que el comedor con los platos sin recoger. Ahora voy a enseñarte lo que necesitas hacer. Se llama la ofrenda del silencio. No es una oración que pide, es una oración que entrega. Y esa diferencia es importante, porque la oración que pide dice, Señor, esto me dolió, ¿cuándo va a cambiar? La oración que entrega dice, Señor, esto me costó y te lo doy. La primera queda atada al resultado, la segunda ya está completa desde el momento en que se hace. Esta oración se hace una vez, de manera completa, y luego tiene un mantenimiento de 21 noches. Te explico todo con detalle. Lo que necesitas es simple, un papel pequeño y un bolígrafo, una imagen de Padre Pío o del Sagrado Corazón, una vela blanca, nada más. Si tienes agua bendita, mejor, pero si no la tienes, no hace falta para esta primera noche. Lo haces cuando los demás duerman, cuando la casa esté en silencio, no porque sea un secreto avergonzante, sino porque este acto merece la quietud de cuando nadie te está mirando y puedes estar completamente presente con lo que estás haciendo. La primera parte se llama el nombramiento honesto. De pie, frente a la mesa donde tienes el papel y la imagen sagrada. Escribe 3 cosas en el papel. Primero, el nombre de tu hijo.
no un apodo cariñoso. Su nombre, el nombre que le pusiste cuando nació y que cargaste desde antes de que él supiera que tenía un nombre. Segundo, debajo del nombre, la humillación en 5 palabras. No el contexto, no la historia completa, no la explicación de por qué pasó ni los antecedentes que llevaron a ese momento. Solo lo que dolió. 5 palabras que nombren exactamente la herida. Me ignoró frente a ella. Dijo que exagero. Me faltó el respeto, sea lo que sea. Nómbralo sin suavizarlo, sin encontrar las palabras más gentiles que las que son verdad. Tercero, debajo de eso, la fecha. El día en que ocurrió, o el más reciente, si hubo más de uno. No lo expliques, no lo justifiques, solo nómbralo. Y luego, con el papel en la mano, di en voz baja estas palabras. Esto pasó. Me dolió. No lo voy a defender ni a olvidar fingiendo, pero esta noche voy a hacer algo con este dolor. Esas palabras exactas. Sin añadir nada. Sin explicar. Sin llorar si puedes evitarlo, aunque si lloras no importa, que las lágrimas también son parte del nombramiento. El acto de nombrarlo honestamente es la preparación de la ofrenda. Lo que no se nombra, no se puede entregar completamente. Padre Pío enseñaba que la oración que sale de la superficie, sin pasar por el dolor real de lo que se está cargando, es oración que no tiene el peso necesario para mover lo que necesita ser movido. Nombra primero, entrega después. La segunda parte se llama la ofrenda, de rodillas o sentada, con la vela encendida. Dobla el papel con el nombre y las 5 palabras y la fecha. Sosténlo en ambas manos frente a la imagen sagrada. Y di estas palabras. Padre Pío, tú que callaste 10 años, mientras te acusaban injustamente, mientras te quitaban el ministerio que Dios mismo te había dado, mientras investigaban como fraude lo que era gracia real, y que nunca respondiste con ira, sino solo con esas 5 palabras que lo cambiaron todo. Que se haga tu voluntad. Ayúdame esta noche a hacer lo mismo con lo que cargo en este papel. No porque no duela, sino porque tú me enseñaste que el sufrimiento ofrecido tiene un peso en el cielo que ninguna palabra en la tierra puede igualar. Señor, esta humillación que no merecí, te la ofrezco esta noche. No como resignación, como acción. Que el peso de lo que callé sea sufragio para el alma de mi hijo. Que lo que yo no pude decirle con palabras, tú se lo digas a su corazón desde adentro. Que lo que silenció mi boca esta tarde tenga voz en el plano donde tú operas y que ninguna palabra mía puede alcanzar. Amén. Luego deja el papel doblado debajo de la imagen sagrada o apoyado junto a ella. No lo abras, no lo muestres, no hables de esta oración con nadie esta noche. Lo que sellaste aquí ya está en manos de Dios. La tercera parte se llama el sello del silencio. De pie, frente a la vela que todavía está encendida. Antes de apagarla, di estas palabras. Lo que callé esta noche, Señor, ya es tuyo. No lo voy a recuperar. Y apaga la vela despacio. No de un soplo, despacio, como un gesto deliberado. No hables del tema esa noche. No lo analices. No abras el teléfono a ver si algo cambió entre esta noche y la noche anterior. No repases la conversación buscando algo que pudiste haber dicho diferente. Lo que entregaste ya no te pertenece de la misma manera. Lo entregaste. Ahora hay alguien más que lo lleva. El mantenimiento son 21 noches, 2 minutos antes de dormir. No más, de pie frente a la imagen, con la mano sobre el pecho. Di estas palabras. Señor, la ofrenda sigue en pie. Padre Pío, cuida a mi hijo esta noche. Solo eso. Sin añadir peticiones, sin revisar si algo cambió, sin pedirle a Dios una señal de que la ofrenda está funcionando. La disciplina del silencio continúa en el mantenimiento.
porque lo que caracterizó el silencio de Padre Pío en sus 10 años no fue un acto heroico una sola vez, fue la perseverancia de un acto repetido 1000 veces frente a la tentación de ceder, de protestar, de reclamar la justicia que le era debida. 21 noches. Las mismas palabras, la misma mano sobre el pecho, la misma pausa de 2 minutos, sin esperar que algo sea diferente, sin medir si la ofrenda está funcionando, sembrando en silencio lo que solo Dios puede hacer crecer. Al día 22 de noche, abre el papel, lee el nombre, lee las 5 palabras, lee la fecha, y luego quémalo o entiérralo en tierra viva. Un jardín, una maceta con tierra de verdad, el suelo fuera de la casa. No lo tires a la basura, entrégalo a la tierra o al fuego. Los 2 gestos de entrega definitiva que la tradición de la Iglesia reconoce desde siempre. Y di estas palabras al quemarlo o enterrarlo. Lo entregué, ya está completo. Padre Pío, lo que surgió de este silencio, cuídalo. Eso es todo. Hay algo que quiero decirte antes de cerrar esta noche. Algo para la mujer que quizás está escuchando esto y pensando, ya callé tantas veces, ya di tantas cosas. ¿Por qué no he visto resultado? Escúchame con atención. No porque vaya a decirte que el resultado viene mañana, sino porque necesito que entiendas algo sobre el tiempo. Los 10 años de silencio de Padre Pío terminaron en 1933, cuando el Vaticano levantó las restricciones. Pero la vindicación completa no llegó hasta después de su muerte. Fue en el año 2002, en su canonización, cuando la Iglesia reconoció formalmente no solo su santidad, sino la injusticia de lo que había sufrido. 34 años después del día en que murió. La vindicación más grande de la historia moderna de la Iglesia llegó para alguien que ya no estaba ahí para verla con los ojos del cuerpo. Eso no es consuelo vacío. Es una enseñanza sobre el tiempo de Dios, que yo tardé años en entender completamente. Tu ofrenda no vence. El resultado de tu ofrenda puede estar operando en el alma de tu hijo ahora mismo, en este momento, mientras tú estás escuchando esto. Puede estar preparando algo que tú no vas a ver esta semana ni este mes. Puede estar construyendo la puerta por la que él algún día va a elegir entrar. Puede ser que el momento en que tu hijo mire hacia atrás y entienda algo sobre su madre ocurra cuando tú ya no estés para verlo. Y aún así habrá valido. Porque el valor de la ofrenda no está en que tú veas el resultado, está en el acto de ofrendar. Ese acto ya es completo, ya ocurrió en el único plano que no tiene fecha de vencimiento. Hay una cosa más. Para la mujer que quizás cayó no una vez sino muchas, que quizás lleva años acumulando silencios que nadie reconoció, que quizás se pregunta si todo ese peso enterrado en silencio, sin nombrar, hizo algo, tiene algo, vale algo. Escúchame. Padre Pío dijo, la humildad es la verdad. La verdad de quién eres no se mide por cuántas veces te respondieron con reconocimiento. Se mide en el plano donde Dios ve. Y Dios vio cada silencio. Vio la noche que no dormiste pensando en eso que no dijiste. Vio el domingo siguiente en que llegaste a la mesa como si nada, aunque no fuera como si nada. Vio los años de amor que precedieron a la humillación y los años de amor que seguirán después de ella. Nada de eso se perdió. Nada de eso quedó sin registro. El catecismo dice con una claridad que a veces me detiene. Hay entre los fieles que peregrinan en la tierra y los que están siendo purificados un intercambio de bienes espirituales. Tus bienes espirituales. Los que acumulaste en silencio. Los que nunca mostraste porque no había forma de mostrarlos. Esos bienes son reales en el plano que no se puede ver y tienen un destinatario. El alma de tu hijo, la guardiana invisible, ese nombre. Padre Pío tenía nombre para la mujer que calla cuando el mundo aplaudiría que gritara, para la madre que recoge las tazas y entra a la cocina y abre el grifo para que nadie escuche lo que no puede contener,
para la que lleva 21 años de domingos difíciles y todavía va a misa el lunes, porque hay cosas que no cambian aunque el domingo duela. La guardiana invisible, la que ejerce autoridad en el plano que nadie ve, la que actúa donde ninguna palabra puede actuar, la que hace lo que solo los que sufren en la tierra pueden hacer y que ni los ángeles en gloria pueden igualar. Ese eres tú, y Dios te ve. Esta noche, cuando los demás duerman, toma el papel, escribe el nombre, las 5 palabras, la fecha. Di, esto pasó, me dolió, pero esta noche voy a hacer algo con este dolor. Enciende la vela. Sostén el papel doblado en ambas manos y entrega lo que cargaste en silencio al único que puede convertirlo en algo que tu hijo necesita, aunque todavía no lo sepa. No tienes que hacerlo perfectamente, no tienes que sentir algo especial mientras lo haces, solo tienes que hacerlo, con la misma sencillez con que mi madre, doña Dolores, entró a la cocina ese domingo de febrero y abrió el grifo. Y rezó por mí, sin que yo lo supiera, sin que yo lo mereciera, sin que ella tuviera ninguna garantía de que servía para algo. Y 20 años después, yo estaba en el seminario conectando puntos que ella nunca me dijo que había dibujado. Tu silencio tiene ese poder. Esta noche tienes la oportunidad de nombrarlo, de ofrecerlo, de sellarlo. Que Padre Pío acompañe cada una de las 21 noches que siguen. Que lo que salió de esa cocina el domingo no se quede en el fregadero con el agua fría. Que suba, cuídate, y que Padre Pío proteja tu hogar esta noche.